El mundo en clave y contexto. Marquitos Urtubey, nuestro cronista, nuestro amigo en la mirada internacional, en la mirada latinoamericana. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Lisan? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Qué elegancia la de Francia. Viste, ya oficiando el cargo de subsecretario de Cooperación Internacional del municipio de La Plata. Bueno, ya lo hice en privado, ahora lo hago en público. Felicitaciones. Espero que puedas desarrollar una buena tarea porque siempre los municipios necesitan ampliar sus fronteras, sus capacidades de negociaciones para presentarse al mundo, para presentar su potencialidad productiva, su potencialidad económica y sobre todo la cultural y social, que es muy importante para cualquier comunidad, ¿no? La verdad que sí, es muy importante para todo gobierno subnacional tener una buena organización en relaciones internacionales conforme a trabajar en financiamiento. Viste que siempre cuando gobernás, y vos lo sabes muy bien, es el problema de la sábana corta, que nunca te alcanza la plata para hacer todo. Entonces, el hecho de poder contar con financiamiento de afuera a tasas bajas o créditos no reembolsables o fondos no reembolsables, mejor dicho, siempre es una buena opción de cara a determinadas políticas puntuales, Tu ¿no? objetivo es Pero pasar la gorra. así es, así es. La verdad que hasta que no tengamos una política esto a nivel nacional, de verdad en materia de industrialización, de producción y demás, el lugar que queda a los países tercermundistas sin un plan estratégico quinquenal o de largo plazo es simplemente pasar la gorra. Bueno, éxitos en la gestión y también me mandar un saludo a Lipo. Escuchame, ¿le pegaste hace 15 días cuando estábamos hablando alrededor de las elecciones de Colombia y el amigo Abelardo de la Espriella que pegó? A ver, yo te hago, ¿vos crees que fue un batacazo? Me vas a decir que no, porque vos ya lo habías visto, pero ¿qué evaluación haces sobre No, esta totalmente. primera Ganó el vuelta? Tigre, tenemos que decirlo. Ganó el Tigre, Abelardo de la Espriella. Espriella, como dicen allí, sí, fue un batacazo realmente. Es decir, nosotros acá tenemos en el programa puntualmente, nos adelantamos a los acontecimientos ya sucedido en determinadas, en otras oportunidades, por lo cual no debería ser una novedad. Pero sí, ha ganado el Tigre, va a ganar en segunda vuelta, lo podemos afirmar. ¿Por qué decimos esto? Ganó, los porcentajes puntualmente fueron 43-74 del Tigre contra 40-90 del Pacto Histórico. El Pacto Histórico es el partido del presidente de Gustavo Petro, el candidato era Iván de Cepeda, esto Ujú. recordándoles al público. Votó el 58% del padrón, muy poco, o sea, menos del 60%, realmente muy poco. Allá en Colombia el voto no es obligatorio y el fenómeno del tigre es un fenómeno netamente urbano. Si ven en el mapa de la distribución del voto, en todo el centro ganó Abelardo de la Espriella, en todo el área rural, por así decirlo, gana el Pacto Histórico. Realmente fue una elección del carajo, que digamos, se divide en muchos matices, ¿no? Porque ahora vamos a números concretos de Petro y vos me dirás, che, pero con estos números, ¿por qué perdió Petro? Y es súper interesante de analizar. Petro, en su gestión en 4 años, logró que 2.1 millones de personas dejaran la pobreza monetaria, 1 millón de personas la indigencia, la pobreza multidimensional más baja desde el 2012, Desde la el tasa de 2012. desempleo más baja histórica, o sea, histórica de la historia de Colombia como país independiente, con un 7%. Entonces vos me dirás, che, Marco, pero bueno, entonces, ¿por qué el bombazo? O sea, ¿por qué se comieron este garronazo y por qué ganó un tipo como Abelardo de la Espriella con esa plataforma electoral que ya la hablamos en el programa anterior? Bueno, digamos, escándalos de corrupción que siempre joden a los gobiernos y lo estamos viendo con Milei en este momento. Las reformas estructurales, y después voy a volver a esto, las reformas estructurales que planteó Petro, por ejemplo, tributaria y de salud, que eran muy grandes, se fracasaron porque el Congreso no le dio cabida, es decir, no avanzó en el Congreso las leyes. Entonces, Colombia es, más allá de esta cuestión del tema de la pobreza y de la indigencia y del desempleo, Colombia sigue siendo uno de los países
con mayor diferencia entre el campo y la ciudad del mundo, de desigualdad per se. Y la seguridad, acá hay un tema importantísimo, la seguridad en Colombia. El plan de Petro para amainar el problema de la seguridad, recordemos que Colombia tiene un tema con la FARC, también con los guerrilleros que están en la selva, que además son los productores de cocaína en mayor medida, le llamó un programa La Paz Total. Ese programa no dio los resultados esperados y la violencia se espiralizó. Entonces, ¿qué pasa? Si vos ves, analizás, ¿no? Ahora están saliendo un montón de análisis de Abelardo del Espriella. La verdad es que tiene un perfil muy parecido, si querés, una mezcla entre Bukele, Milei, Trump, histriónico, con esta lógica de la culpa la tiene la casta y la política de siempre. Y bueno, lógicamente, digamos, en materia económica, pero sobre todo su eje de campaña fue la seguridad. Seguridad dura, extrema, es decir, voy a bombardear campos narcos, voy a hacer mega cárceles, conmigo a lo Bukele, digamos. A lo Bukele, literal. Entonces, ese fue el key de la cuestión, del cual es transversal a la sociedad, sin importar de clase social. O sea, vos podés haber salido de la pobreza, pero tenés el aspiracional de que no te entren a la casa a robar o que no te maten por un celular, digamos, independientemente de que... Sí, digo, no, eso aspiracional no es, claro, sí. Claro, fue buena la gestión de Petro en materia de elevar el nivel de vida, pero nivel de vida económico, no así el día a día. Entonces, ante un personaje que te viene y te dice, che, esto conmigo se termina, evidentemente permeó el mensaje y fue un éxito. Nosotros lo veníamos viendo y lo charlamos hace 2 semanas, efectivamente, que podía llegar a segunda vuelta, ganarle a Paloma, que era la candidata de centro derecha. No la ganó, la pasó por arriba directamente. ¿Cómo? La pasó por arriba. La pasó por arriba, porque también ahí es la trampa del escorpión, ¿no? Es decir, la estrategia de Petro en su momento de asumir y polarizar, digamos, también es difícil, ¿no? Esto, porque decís, che, lo podría haber salido bárbaro, porque vos decís, con estos números de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, decís, yo polarizo, total, la gente va a saber y me va a valorar la gestión. Los tipos asumieron, hicieron eso y polarizaron con la derecha, con Estados Unidos, con todo, confiando que la sociedad iba a darle el beneplácito de apoyar, por los números que te mencioné, pero lógicamente, digo, no vieron la matriz de la seguridad, la inseguridad, y Abelardo de la Espriella ganó por eso. Ahora, sí. No, ahí te hago una pregunta, pero termina porque quiero ver la prognosis o la visión que vos tenés alrededor de por qué de Espriella podría ser el ganador. Digo, a mí tal vez te tiro algunos números a ver qué pensás, pero termina tranqui. No, porque ya quería ir hacia el lado del gobierno, pero ¿por qué puede ganar Abelardo de la Espriella ahora en junio en el balotaje? Porque hay que ver, obviamente, el que no votó hacia dónde va a votar, porque también lo que tienen los outsiders es que si no llegan a su peak en el momento en su prime, o sea, en el mejor momento de su carrera política en la elección, pueden después o pasarse de rosca con algunas cosas y ya eso hace que se pinchen, o mismo si la estrategia que tenga el gobierno actual de Petro es comparar con lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo, las medidas de Abelardo van a ser como las de Milei, que se va a privatizar el país, que van a perder los derechos, y eso es efectivo en un mes, puede llegar a cambiar la matriz, pero realmente hoy veo que todo el Partido Liberal, el Conservador, el Cambio Radical, todo lo que son de centro-derecha se están yendo hacia Abelardo. Te hago una pregunta ahí, porque ayer escuché un análisis alrededor también de esta elección y de la prognosis que va a tener. Algunos decían, bueno, tal vez lo que tiene que pasar ahora es que Gustavo Petro se corra un poco y le deje crecer a Iván Cepeda Castro y que desarrolle su voz, porque obviamente es siempre el problema de las transiciones, de los legados. ¿Vos crees que el presidente de Colombia debe correrse un poco y darle más espacio a su candidato? ¿O es por otro lado la estrategia que debería desarrollar el pacto histórico?
Mira, ciertamente creo que la gente no vota a títeres, entonces sí, yo creo que tendría, porque hay un tema importante acá, ¿no? Ahora te contesto esto, pero te lo voy a mixar con esto. El 8 de marzo el Pacto Histórico hizo una elección del carajo en términos legislativos. O sea, esto fue hace 2 meses y los tipos crecieron su fuerza legislativa. Allá el Congreso se elige 1 mes, 2 meses antes que la presidencial y es por 4 años de la gestión, no hay intermedias. Entonces, por un lado decís, che, el pacto histórico ha hecho una gestión buena en los parámetros que mencionamos anteriormente, pero sí, es verdad que vos votás un presidente nuevo al cual tenés que escuchar. Tengo entendido que, por lo que me dicen los corresponsales allí en Colombia, que casi ni se escuchó la voz de Iván Cepeda, por lo cual a priori creo que eso debería ser parte de la estrategia, como bien indicás, como también hacer la política comparada, ¿no? De cómo sería Colombia si, en este caso, Abelardo es presidente. Sí, Y acá bueno, hay un estamos... tema más, Sí, perdón, acá hay no. un tema más que lo mencionaba recién, ¿no? Digo, Abelardo puede ser presidente con 0 números de legisladores propios, cero, 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 cero. No es Milei que algo tenía, no, cero. La nada misma. Lógicamente él propone su eje es la seguridad, su segundo eje es, che, el problema que tiene Colombia son los políticos, son los acuerdos, te reparto el gobierno y vos te quedás con tal ministerio, tal cargo, ¿entendés? La antipolítica en términos general. Bueno, ¿qué pasa? Si vos no tenés legisladores, necesitas de los partidos de centro. Si los partidos de centro te van a dar el apoyo, se van a quedar con un ministerio. Entonces, ahí La el mía, tipo de... ¿dónde está? Van a decir. Por eso te digo, o es Bukele o es Milei, Abelardo de la Espriella. ¿Por qué Milei? Porque o llegas y repartís a diestra y siniestra tu gobierno, le empezás a parcelar y vas a tener el problema de no cumplir con tu plataforma electoral, porque venías a proponer revolución y al final sos uno más del montón, o sos Bukele. Bukele llegó, cerró el Congreso y dijo, muchachos, se terminó la joda, estado de excepción, mejor, Pero sí, pero tenía la capacidad de hacerlo, digo, era mucho más arrollador esa victoria, me parece. no me interesa el Estado de Derecho, yo voy a hacer tal cosa, tal otra. Bueno, son dos caminos que el tipo deberá decidir. Y yo Sí, creo que puede ser una estrategia del pacto histórico, decir, che, todo lo que propone este tipo no lo va a poder hacer por esto, por esto, por esto, por esto, y ahí puede empezar a perder un poco de fuerza. Veremos cómo va a ser la estrategia de cara hablando a... hablando de dispersión, la elección que tenemos más pronta, digo, ahora vamos a Bolivia si querés, que me parece clave, pero es la segunda vuelta que vamos a tener en Perú el 7 de junio, entre Keiko y Rafael. Sí, sí, sí. Por lo que me dicen, está todo más o menos. No estoy siguiéndola como la seguía porque me entusiasmaba el personaje de Abelardo, por eso estuve más pendiente de Colombia. Pero por la información que tengo, es que Keiko sería presidente porque reúne, bueno, la vieja guardia y tiene alguna permeabilidad en los sectores bajos, de los sectores jóvenes. De todas maneras, sí es menester mencionar que Keiko ganó la primera vuelta con 16 puntos, es Sí. decir, muy, muy un bajo histórico en materia de voto positivo, ¿no? Ha ganado el voto indeciso en Perú. Entonces, hay que ver la gobernabilidad. También recordemos que en los últimos 10 años han pasado 8 presidentes. Exactamente. El domingo 7 de junio tendremos el balotaje entre Keiko Fujimori, que ya es el tercero, que yo no sé si es el tercero ya el que va, contra Roberto Sánchez, un desconocido, vinculado, trayendo la lógica de Pedro Castillo, otra vez el interior contra el centro en el Perú. Vamos a bajar por los Andes y nos vamos a ir, si te parece, Marcos, a Bolivia, porque también lo hablamos hace 15 días, la complejidad que tenía este conflicto entre las diferentes manifestaciones, con muchos motivos distintos, y el presidente Rodrigo Paz Pereira, porque ya hay una consigna unificada, que es que se vaya Rodrigo Paz Pereira, por lo menos por parte de los manifestantes. Sí, totalmente, totalmente. Hay un quilombo espectacular en Bolivia y no hace nada más que profundizar. Ahí sí tengo que mencionar a mi corresponsal, Gabriel El Conejo Sánchez,
que está en La Paz y me tiene un informe diario de cómo van las cosas. Digamos, acá te lo voy a decir lisa y llanamente. Esto va a depender de cuántos muertos es capaz de soportar el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. ¿Por qué te digo esto y así tan duramente y fríamente? Porque se está pensando en este momento en La Paz, en el gobierno, de sacar los militares a la calle, tanques y todo lo que ya sabemos que eso implica. Eso es jodido, o sea, eso puede terminar realmente muy mal. Recordemos y hacemos el paralelismo, el mismo paralelismo que hicimos la vez pasada con De la Rúa. De la Rúa se bancó 39 muertos y 500 heridos. Eso, digamos, y bueno, después se fue como se fue, ¿no? Digo, hoy por hoy en Bolivia hay 5, dista mucho todavía de esos números, pero digo, depende de eso, lisa y llanamente. ¿Por qué? Los bloqueos siguen. La central obrera, que es lo más fuerte allí, sería la CGT nuestra, dijeron, el 30 de mayo permitieron por primera vez que ingrese comida esencial a La Paz y abrieron los bloqueos, o sea, declararon que van a abrir los bloqueos para al corredor humanitario, que es oxígeno, medicamentos y alimentos esenciales. Recordemos esto, que me lo pasa el conejo en La Paz. 70 bolivianos sale el maple de huevo, son $7, no es joda, o sea, $14 el kilo de carne. En una economía diezmada como la que tiene Bolivia en este momento, eso es mucho. Sí, y es un además montón. escasea. Uno lo piensa las paridades en términos de precios en la Argentina, que están altos, pero el ingreso promedio de una familia boliviana es mucho más chico que el ingreso promedio de una familia argentina. Pienso $7, bueno, un maple acá está en el orden de los 5.000, 6.000 pesos, así que, pero sí, es muy complejo. No, para Bolivia es trascendental. Claro, exactamente. Y bueno, acá ahora hay un dato clave porque antes en los bloqueos eran solamente de, bueno, las personas que se movilizaban del pueblo, llamémoslo, digamos, de los ponchos rojos, los cataris, los que ya, la central obrera, los mineros, pero ahora en la zona sur, me dice el corresponsal, en la zona sur de La Paz, que es la zona más linda, residencial, por así decirlo, el Tres Cerritos salteño de La Paz, la zona, él me dice la zona más cheta, pero bueno, la zona más linda, pongámosle, que viven en una burbuja de realidad, los conductores particulares, los taxis, las personas normales y corrientes ya están empezando a bloquear por protesta de falta de nafta. Claro. Digamos, es un problema. Si no tengo nafta, lo cruzo. Dejo el auto ahí Claro, cruzado. no, total. Entonces, sí, se están viviendo momentos de zozobra en La Paz en ese sentido y no tiendo a ver una solución de corto plazo, ¿no? Porque, digo, el gobierno había planteado, bueno, sentémonos y negociemos, ahora los grupos están, no vamos a negociar, queremos que renuncies. Marcos, te voy a llevar de Latinoamérica y esta por lo menos de mi parte es la última, a Medio Oriente. Vos dijiste, si no me acuerdo si fue en la última vez que conversamos o en la anterior, que esta lógica de la capacidad de intervenir sin pasar por el Congreso de Donald Trump, de cualquier presidente de Estados Unidos, se estaba encontrando un límite. El otro día el Senado le dio una media sanción a una limitación del poder de Donald Trump para intervenir en el extranjero, por eso también había bajado un poco la espuma y viene la negociación. Ahora estamos, si mal no recuerdo ya, en la tercera semana de tregua que no logra una negociación. Yo te digo la percepción que me da a mí. ¿Este conflicto se va a mantener en esta intensidad, el conflicto en Medio Oriente, de acá por lo menos a noviembre? Esta es la percepción que tengo yo. ¿Vos compartís? Sí. Completamente comparto, Lisa. Veníamos hablando cuando desarrollamos en mayor profundidad el conflicto de Medio Oriente y sí, yo no tendía a ver una solución del problema de corto plazo porque el principal inconveniente que tenemos para llegar a una paz perpetua, a una paz que dure un poco más de tiempo, es el sionismo. Es decir, Irán considera que el sionismo, que es el partido que está gobernando Israel, que es el partido de Netanyahu, digamos, es el principal, digamos,
enemigo de toda la zona de Oriente Medio, que tienen su plan de expansión por toda esa área. Por lo cual, yo no veo posiciones completamente contrapuestas. Haciendo el paralelismo con Bolivia, digo, si vos te querés sentar a negociar y la otra parte quiere que vos renuncies, no hay punto de negociación posible. Y un poco llevando a Medio Oriente esta lógica es lo mismo, digo, una parte quiere expandir su territorio hacia el sur del Líbano, hacia el oeste de Siria y agrandar sus fronteras y llegar hasta el Cairo, inclusive para el sur. Y la otra parte quiere eliminarte completamente. Entonces no veo que haya un punto de acuerdo. De hecho, en este momento Irán, perdón, tiene el apoyo completo de Norcorea y China también. Entonces, no veo que ello vaya a solucionarse a corto plazo. Hay que ver si, lógico, cómo juegan, como bien decís, las elecciones de medio término en Estados Unidos ahora en noviembre, que todo da la pauta de que Trump va a perder. Sí, o sea, como que da la sensación de que Trump en particular no puede avanzar más, no sé si por los medios materiales, pero seguramente por los medios políticos, no puede avanzar más, pero tampoco puede retirarse para atrás. A mí me pareció muy interesante, y esto es lo último que te planteo, la conversación que tuvo ayer Donald Trump. Estamos conversando con Marcos Urtubey en La Mirada Internacional, les cuento a los que están en el aire en la 94.5. Ayer Trump salió con un tuit contando la conversación, que supuestamente fue muy subida de tono con Bibi Netanyahu, con el primer ministro de Israel, y que sus negociadores hablaron con Hezbollah alrededor del alto al fuego en el Líbano, que es una condición esencial para una tregua, marca Irán, pero Itamar Ben-Gvir, este supremacista judío y antiárabe, que es el ministro de Seguridad Nacional, claro, el ministro de Defensa, da a entender en declaraciones que basta de Trump, nosotros hagamos la nuestra, algo así como Trump está out y nosotros vamos a hacer lo que querramos como Estado de Israel. Bueno, osado. Veremos si son meras declaraciones o efectivamente así. Yo creo que para que Estados Unidos salga de la decadencia en la cual se encuentra a título de indigencia, el problema del fentanilo que afecta a grandes ciudades que están tomadas como Filadelfia, Los Ángeles, con el tema del fentanilo, y sí, deberían dejar o sea, sin conocer tanto, ¿no?, la política, pero por ahí una declaración audaz, si querés, lo hablamos acá creo en el primero o segundo programa, que en la historia, desde que se creó el Estado de Israel al día de hoy, Estados Unidos le entregó en manera de subvención directa a Israel algo así cercanos a 500.000 millones de dólares. Entonces, lógicamente, si esa plata, en vez de subvencionar a Israel, la destinarían a Estados Unidos, yo creo que estarían considerablemente mejor. Exactamente. Bueno, Marcos Urtubey en La Mirada Internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido, y nos vemos en 15 días. Un placer, Lisan. Siempre un placer y muy divertida la columna de hoy. Muchísimas gracias, Marquitos. Bueno, nosotros nos vamos entonces a una pequeña